¿Qué hacer cuando la Biblia guarda silencio ante la decisión de hacer o no hacer algo? ¿O por qué pensar necesariamente en una lista de pecados o prohibiciones que Dios nos da? ¿Es que acaso Dios se enfrasca solamente en eso? O que quizás nos ha dotado de algo tan maravilloso como la conciencia. Y ese es el tema del día de hoy en Conectados con la Verdad. Quisiera comenzar este programa leyendo un versículo del libro de Timoteo, para ser exacto, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, en donde menciona el término buena conciencia. Y en este versículo, en el comentario de la Biblia de MacArthur, lo define de esta manera y me gustaría compartirlo con todos los oyentes. Dice, buena conciencia. La palabra griega que se traduce buena se refiere a aquello que es perfecto y por ende produce placer y satisfacción. Dios creó al ser humano con una conciencia que es la facultad que le permite juzgarse a sí mismo. Debido a que Dios ha escrito su ley en el corazón del hombre, el hombre conoce el parámetro básico de distinción entre el bien y el mal. Tan pronto viola ese parámetro, su conciencia produce culpa y la misma actúa como el sistema de alarma de la mente porque produce temor, culpabilidad, vergüenza y duda como advertencia sobre un peligro que amenaza el bienestar del alma. Así que la conciencia viene a ser nuestra guía básica para poder tener una comunión con Dios. No podemos estipular mandamientos y sabiendo que nuestra conciencia nos está acusando. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 14, versículo 22, que lo voy a leer. Lo que tú crees de manera personal es algo entre tú y Dios. Cuán felices son los que no se condenan a sí mismos por hacer lo que creen que es correcto. Pero si tienen dudas en cuanto a si está bien o mal comer algo, entonces no debes hacerlo porque no estás convencido de que es correcto. Todo lo que no está basado en la convicción es pecado. Versión Biblia Libre. Lo que dice la palabra de Dios es clara. O sea, si para ti es pecado hacer algo, ok, correcto, para ti lo es. Pero que quizás para otras personas en otros contextos culturales no lo sea, ¿sí o no, Keila? Y ese es el problema de muchos grupos cristianos fundamentalistas que en cierto punto de la interpretación de las escrituras, al verse sin bases bíblicas como tal, después de hacer exégesis o hermenéutica, terminan implantando normas bajo su conciencia de ellos. Y nosotros terminamos viviendo bajo la conciencia de otros y no la nuestra. Hay una frase que me gustaría compartirla en este programa a todos ustedes, es de R.C. Sproul, y dice así: no tenemos derecho a legislar las conciencias de los cristianos cuando Dios las ha dejado libres. No puede ser aplicado en forma absoluta donde las escrituras guardan silencio. El principio se aplica donde tenemos mandatos bíblicos cuya naturaleza queda incierta, cuando ya toda ardua labor de exégesis ha sido agotada. Entonces la conciencia debe ser medida por el estudio de la Biblia, por el estudio serio de las escrituras. O sea, mejor dicho, la pregunta sería, ¿en qué basas tu conciencia, no? Claro, la pregunta es ¿en qué lo que basas? te dice la sociedad? ¿En lo que te dice tu pastor, familia? tu líder. Pastor? ¿O en lo que te dice la Biblia? O como diría Lutero, ¿no? Su frase en la Dieta de Worms, cuando defendía su postura ante estudiar la Biblia y ante dejar que las personas puedan tener acceso a la palabra de Dios. La Biblia dominaba su conciencia. Exacto, y es por eso que él dice su frase célebre, ¿no, John? Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios y no es honrado ni seguro obrar en contra de la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Es un claro ejemplo y es una de las frases más conocidas de él y que nos muestra lo importante que es saber no solo qué nos dicta nuestra conciencia, sino en qué está sujeta, en qué está sometida nuestra conciencia. Si nuestra conciencia está sujeta o cautiva, como les dijo Lutero, por la palabra de Dios, a buena hora. Claro. Pero si nuestra conciencia está sujeta por lo que dijo tal o cual líder y tenemos un temor más que a Dios, a los hombres, por lo que no me van a ver, no que ahí vienen, estamos obrando mal. Y eso se consideraría pecado. No, más que pecado, un acercamiento fundamentalista a la palabra de Dios. Pero estaríamos pecando contra el texto porque estamos diciendo cosas que Dios nunca ha dicho, sino que el líder de tu religión, denominación o comunidad de fe ha dicho y tú lo crees como verdad, como si fuera Dios mismo hablando, cuando no es así. Como si fuera un trozo más de la Biblia, ¿no?
Entonces ahí está mal, no solamente la responsabilidad no solamente cae en nosotros como miembros de alguna comunidad de fe, sino también en los líderes. ¿Con qué autoridad se imponen sobre la conciencia de las personas, de los cristianos, de los que son verdaderamente cristianos? Yo creo que se imponen, Keila, porque creen que tienen autoridad. Entonces creen que el texto les da autoridad y por ende toman esos excesos y a veces abusos contra la gente que los considera sus líderes y creen que su palabra es intachable. Entonces la invitación sería más que el hecho de rebelarse o de hacer lo que ustedes quieren. O salirse. Sí, más que ese tema, va un tema de autoanálisis. Que nos examinemos realmente. ¿Cuándo conocemos a Cristo? ¿Cuánto conocemos al Cristo de la Biblia? No el Cristo que me contaron, no el Cristo que el vecino me dijo o que alguien me dice los domingos por la mañana. No, el Cristo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Conocemos realmente al Cristo de los Evangelios por lo menos? Entonces, teniendo ese conocimiento, aunque sea básico, podemos ir formando nuestra conciencia acorde a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Dentro de lo ya hablado, una de las cosas es cómo yo pudiera aplicarlo en la práctica. En el día a día, ¿no? En el día a día, o sea, ¿qué es lo que yo normalmente como cristiano considero pecado? Y veo que otros cristianos no lo consideran pecado, pero si te das cuenta, Keila, y hay cristianos que juzgan a otros, no, porque él toma y es pecado. Así no se emborracha, simplemente porque tome una copa, entonces ya es pecado. En la Santa Cena están tomando vino y eso es pecado. Y yo hay congregaciones en las que toman vino. Y yo en mi Santa Cena tomo jugo de uva y eso es más santo. ¿Es correcto, Keila? No, es que lamentablemente son ideas que se crean y se van formando, no a partir de la Biblia, sino a partir de la conciencia de alguien. Y como una vez alguien me decía, ¿no? Hay personas que se niegan por completo siquiera probar un poco de licor porque en su vida pasada han sido personas que han luchado con ese tema, han pasado por etapas de sobredosis de alcohol y no han podido controlarlo y temen y no lo hacen. Me parece maravilloso que no lo hagan. Por cuidarse. Está bien. Pero eso no se le puede aplicar exactamente a todos porque no todos tenemos ni las mismas luchas ni la misma conciencia que esa persona. Exacto. A veces el dominio que uno tiene es más fuerte que el de la otra persona y la conciencia no le acusa de pecado porque él ve en las escrituras que no es pecado. Y que no hay ninguna prohibición clara. No hay clara. prohibiciones claras, no dicen no tomen vino. Es más, en el Antiguo Testamento hay muchos versículos en que tomaban sidra y sidra es el alcohol fermentado de la manzana. Entonces, y sigue siendo alcohol. Y sigue siendo alcohol. Vino es un alcohol, es la uva fermentada. Y así hay un montón de bebidas en el Antiguo Testamento que la gente lo usaba de alegría y de júbilo entre ellos. Como bailar, por ejemplo, en sus festividades sin necesidad de que tengan un corte religioso, sino una festividad por alguna buena cosecha, digamos, ¿no? Claro, bailaban por su cosecha, se alegraban por eso. En cambio, hoy en día hay comunidades de fe que satanizan de frente ese tipo de cosas. Y dicen, no, el baile es pecado. ¿Por qué? No, porque ejercita lo sensual. ¿Y quién se está yendo al pecado? O sea, cuando uno puede bailar, no necesariamente, y queremos hacer este ejercicio de conciencia con ustedes, no necesariamente uno va a bailar eróticamente. Es como cuando también prohíben el cine, diciendo que porque iban las personas a manosearse y a tener intimidad y a veces uno simplemente por la cabeza pasó la idea de ver la película, jamás se le ocurrió la idea de ir con alguien a besarse, pero ya desde el momento que te lo menciona, ¡pum!, ya te metieron la idea. Ni siquiera tú pensaste en el pecado y ya te hicieron pensar en el pecado. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Prohibimos, pero al final convencemos a la otra persona de pensar más allá de lo que ellos habían razonado en un inicio, y ahí es donde parte este tema de la conciencia, que es muy, muy importante, porque se están creando cada vez normas más estrictas innecesariamente dentro de las congregaciones que al final no hacen nada bueno a la iglesia. Exacto, y así podemos mencionar normas como en la vestimenta, como en el maquillaje, como en el corte de pelo y muchas más que están haciendo más que acercarnos a un Cristo amoroso y un Cristo compasivo que se acercaba a los pecadores y a los débiles, a los rechazados, y ayudaba a los pobres. Rechazados. Estamos acercándonos a un Cristo como que, wow, no me puedo acercar a Él porque si no tengo tal ropa, Él no me escucha. O si no cumplo ciertos requisitos, Él no me oye. O sea, estamos creando a un Dios tan lejano que en las Escrituras no es así, no es así, Keila. Nos presenta un Dios acompañante, un Dios que va a nuestro lado. Isaías mismo dice que yo soy tu Dios, no te dejaré y no te desampararé. Y es claro, no nos dejará y no nos desamparará. Así seamos personas
que estemos mal en nuestras vidas diarias. O sea, Él es un Dios amoroso, como Juan lo dice, Dios es amor. No podemos pensar de Dios como un Dios tan distante porque, a ver, si soy mujer, me puse pantalón. O sea, y si soy hombre, salí con short a la calle. No, está bien, Dios es santo y es un tema que ahorita no lo vamos a tratar, pero no podemos negar, por el otro lado, que también Dios nos ha dado una conciencia. Fácil hubiera sido a Dios, programarnos como robots a todos, ¿no? Exacto, de lo que Él Keila quiere que hagamos. Hubiera dicho, miren, aquí tienen 20 reglas y ya, pum, cúmplenlas y ya, sean felices. Cuando eso no consiste en la felicidad. No. Si se dan cuenta, ¿qué robot va a ser feliz así? O sea en tenemos la vida, programados todos solamente a una conducta. Claro, o sea, hay que ser A, B, C, D, no hay que ser más porque Dios dice que no hay que hacer más. Y punto. Vamos a enfrascarnos en ritos, en reglas que no nos llevan a una comunión. Y el no imponernos reglas como el Señor nos ha hecho es acercarnos más a Él y tener un amor puro por su palabra. Por su palabra, por Él como Dios mismo. Y la invitación en este caso del programa no es tanto al libertinaje o como que tú tienes tu conciencia y el día de hoy te vamos a convencer para lo que tú crees que está mal, está bien, así que hazlo. No, si tú consideras algo que está mal, perfecto, por lo menos tienes tú la convicción de que algo que tú hagas, que sientas que lo hagas, te vas a sentir mal, vas a tener cargo de conciencia después, vas a tener arrepentimiento, entonces no lo hagas. Pero el problema parte desde el momento en que uno le impone al resto lo que nosotros lo que concebimos nosotros o construimos como conciencia. Ahí parte el problema. Y cuando usamos el texto como base. Y cuando, no, como base, no como excusa. Como excusa. Ese es el tema. Claro, porque decimos, no podemos tomar. ¿Y por qué? No, porque la Biblia dice tal. Y a veces sacamos textos a la fuerza. Fuera de contexto. Es como decir que la Biblia dice, no existe Dios. ¿No? Y tú me dices, ¿pero qué? No, dice el necio en su corazón, no existe Dios. Eso o sea, no si yo agarro un pedazo para justificar una idea, lo voy a encontrar en la Biblia y en cualquier literatura y en cualquier parte. El tema es, ¿realmente estoy siendo fiel con lo que me dice la palabra o estoy haciendo hablar la palabra de Dios a mi conveniencia? Y eso es pecar con el texto. Yo lo considero un pecar con el texto y ya estaría cometiendo un pecado, pero la gente parece que no le importa y quiere sacar la Biblia como si fuera el pan, rebana como cualquier cosa. Entonces hay que tener cuidado con el texto bíblico y no podemos justificar nuestras prácticas con la Biblia. Si tú consideras, como dijo Keila, que es pecado para ti, genial, para ti es pecado. Quizás para otros no es pecado. Pero si tú consideras eso, no uses el texto como sobre todo excusa. Cuando la Biblia tiene silencios, ¿no? Y la Biblia va a tener silencios porque la Biblia no habla de problemas de nuestra época específicamente. La Biblia habla, da normas, leyes y consejos bajo los problemas de su época. Está el trabajo de nosotros como de hacer exégesis y hermenéutica para poder entenderla y para poder nosotros interpretarla a nuestro día a día, a nuestras prácticas de todos los días. Entonces, seamos conscientes de eso. Va a haber mucho silencio en la Biblia en algunos aspectos que hoy en día tú y yo vivimos, pero es por eso que es necesario saber qué es lo que nos está diciendo el texto y de esa manera poder nosotros orientarnos a una vida y a un conjunto de decisiones conforme a la palabra de Dios. Claro está, que a veces podemos ver en la actualidad que hay problemas en las iglesias y a veces queremos usar la Biblia para disciplinar y a veces no sabemos qué hacer. Entonces, es una verdad clara, la Biblia no fue escrita netamente para el año 2019. Y para Perú, exactamente. Y para Perú, para el distrito de San Miguel, Magdalena y etc. Y para la iglesia que está en la esquina de tu casa. No fue escrito para ti. Hay que tener en cuenta eso en claro. Es verdad, Pablo, ellos no pensaron en ti ni en mí, pero quizás Dios sí, pero eso es un asunto aparte. Estamos seguros de que Dios sí, porque si no hubiese llegado el texto de la forma que ha llegado a nuestra vida. Eso sí, pero los autores no tenían idea de eso. Okay, entonces hay que pensar de por sí, es una herramienta en la interpretación y que eso es necesario. Es vital tener esa herramienta dentro de la interpretación, si no, como producto de esos problemas de interpretaciones, toda la lista de herejías que hoy en día vemos y que padecemos los que somos cristianos y lo que tratamos de vivir una sana doctrina dentro de lo que nos dice la palabra de Dios. Y ese es otro punto, Keila, porque para no redundar, creemos que sana doctrina solamente es ropa. Ay, no, de eso tenemos que hablar en otro programa, chicos, es verdad, vamos a hablarlo en otro programa. ¿Qué es sana doctrina? Muchas veces es verdad, lo confundimos con ropa, pero la Biblia va más allá de eso. La Biblia va más allá de ropa, más allá de lo que comemos, más lo que allá tomamos, de ritos. Más allá de ritos, va mucho más allá, se trata de la vida, se trata de Cristo mismo, se trata del amor de Dios hacia nosotros, pero también se trata de obediencia.
ya que hablamos de obediencia, también tenemos que hablar de los textos en donde la palabra de Dios nos habla sobre conciencias no buenas. ¿Por qué esas conciencias se consideran cauterizadas? ¿Por qué esas conciencias se consideran corrompidas, John? Yo creo que la conciencia de cada uno debe ser guiada por la palabra de Dios. Y a eso se refiere Pablo en una parte cuando dice que hay conciencias cauterizadas que apostataron la fe. Y uno se llega a preguntar, y es bueno analizarse y preguntar a qué punto una conciencia puede estar cauterizada, puede estar reprobada y todo ello. Pero si sabemos que la conciencia es la que me indica hacer lo bueno y lo malo, entonces yo debo estar basado en las escrituras y en mi conocimiento y mi comunión con Dios. Pero si yo no me baso en eso, yo voy a tener una conciencia cauterizada. ¿Por qué? Porque voy a perder toda sensibilidad. Y a eso se refiere la frase conciencia cauterizada. O sea, pierdo toda sensibilidad de la voluntad de Dios. O sea, voy a llegar a un punto extremo quizás de negar la divinidad de Cristo, o quizás a matar, fornicar, porque yo lo voy a ver normal, como diciendo, no, mi conciencia no me acusa, o llegar a violar, cosas así. Estoy llegando a extremos, sí, pero llegamos a un punto... O como dice Tito, ¿no? Tito en el capítulo 1, versículo 15, 16, habla sobre eso, de la conexión que tiene la mente con la conciencia, ¿no? Cuando habla de que la mente y conciencia están corrompidas, si la mente es corrupta, no puede llevar bien esa información hacia la conciencia, y tampoco puede advertir a la persona sobre que lo que está haciendo está bien o está mal. En cambio, yo creo que el combo perfecto, por así decirlo, la mezcla perfecta, es que tu mente y tu conciencia estén siempre sujetas a lo que Dios dice en su palabra. Y si no es así, siempre vas a tender a ir hacia tu lado humano, o hacia lo que la sociedad te hace ver a ti como bueno, o hacia lo que las personas a tu alrededor, tu familia, tu líder, por último, te hace ver como algo bueno. Olvidándote de lo que dice la palabra de Dios, corres el riesgo de que tu mente y tu conciencia sean reprobadas, sean corrompidas. Entonces, uno debe analizarse, cada vez debe analizarse en lo que está haciendo, y no decir simplemente, no, yo lo hago porque yo considero que está bien y punto. Y ni siquiera pasas por tu mente si es correcto en cuanto a la Biblia. Muchas veces decimos, no, yo voy a ver esto, voy a hacer esto, voy a hablar de esto porque yo considero y punto, y porque a mí me gusta y punto. Cuando acordémonos que vivimos ya como cristianos bajo un señorío, que es el señorío de Cristo, y estamos sujetos a Cristo y servimos a un amo que es Cristo, entonces debemos nuestra mayordomía a Él. Entonces nosotros, al debernos a Él, debemos hacer lo que Él quiera, debemos hacer su voluntad. ¿Y cómo yo puedo hacer su voluntad si su voluntad yo no la leo, no la examino, no la analizo, no lo conozco a Él mismo? Conozco a un Cristo de lejos, pero no conozco a un Cristo andante junto a mí todos los días. Y ese es estudiar la palabra de Dios, conocerlo a Dios a través de su escritura. Bueno, ha sido un programa hemos sido un poco de catarsis también de nuestra propia vida, pero Dios es bueno. Por medio de todo, Dios es bueno, y hasta el día de hoy nos ha guardado y nos tiene misericordia. Y día con día, si quizás hoy en día tú no entiendes del todo lo poco o mucho que lees de su palabra, no creas que eres el único. La mayoría de nosotros al inicio hemos tenido dificultades para entender la palabra de Dios, pero por su infinito amor y misericordia, y por poner también de nuestra parte, ¿por qué no decirlo, John? No, a veces las personas dicen, no entiendo, y dejo de leer, lo dejo de lado el estudio bíblico. No, pon de tu parte también, pon de tu tiempo, saca tiempo, esfuérzate, y que siempre tu conciencia, tus decisiones se basen en esta santa palabra que Dios ha permitido que hoy tú y yo la tengamos para poder estudiarla, amarla y vivirla. Claro está, mira, acordémonos un ejemplo claro. Lucas, al principio de su evangelio, dice que se ha esforzado mucho por recopilar, en resumen, por recopilar los testimonios de lo que se hablaba en ese momento para poder formar lo que se conoce hoy en día como el Evangelio de Lucas. Pero el que él se haya esforzado no indica que no sea inspirado, que no indica que haya detrás una mano poderosa. Dios está en medio de Dios estaba en eso. O sea, Lucas se esforzaba en buscar el testimonio de María, de Pedro y de los demás apóstoles. Viajaba de aquí para allá para buscar y armar su evangelio. De ahí armar más adelante Hechos. Pero eso no indica que eso no haya sido inspirado. A comparación de Apocalipsis, si leemos los primeros versículos, dice que Juan
vio en una visión Fue llevado, a ¿no? Cristo, y Cristo le dijo todo. O sea, su visión fue gloriosa. ¿Y acaso la de Lucas fue menos gloriosa? No. No, las dos fueron inspiración divina, fueron en diferentes momentos, diferentes contextos Y de diferentes formas. y de diferentes formas, pero lo uno no quita lo otro. Y digo esto a colación de ¿qué? De que el esfuerzo en el estudio bíblico es necesario. Sí, Es necesario quemarse las pestañas para saber muchas veces qué es lo que dice el texto. para encontrar respuestas, para encontrar el verdadero significado. Pero ¿saben qué, hermanos y amigos? Es hermoso cuando uno lea la Biblia, no con la disposición de justificar lo que uno cree, no con la disposición de encontrarle, ya encontré un texto para ahora sí hacer lo que quiero hacer o para predicar lo que quiero predicar. No, es hermoso abrir la Biblia, estudiarla y dejar que ella hable hacia nuestras vidas. Así es, queridos amigos, así que analice usted mismo qué prácticas usted está haciendo y si en verdad están cimentadas en la palabra de Dios o en lo que su líder dice. Si O es en lo que que la sociedad te dice. Entonces, para terminar, mis amados amigos y hermanos, en libertad de conciencia vivamos pues la fe de Jesús sin condenación. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Los invitamos igual a seguirnos en nuestras redes sociales, canal de YouTube, Facebook, Instagram, como Conectados con la Verdad. Dejarnos sus mensajes, comentarios, sugerencias y todo, que siempre serán muy bien recibidos. Así es, amigos, así que les damos un cordial abrazo a la distancia, en donde se encuentren, y siempre incentivándolos al análisis y a la crítica en el estudio. Quizás a algunos les es pesado, pero así se inicia, amigos. Así que Es muy apasionante, de verdad. van a tener muy buenos resultados. Así que Dios les bendiga muchísimo. Dios le bendiga. Eso fue Conectados Con con la la Verdad. verdad.